entender mejor el proceso de santificación y para aprender cómo crecer y avanzar en ese proceso. Hoy, hermanos, vamos a terminar con esta serie de estudios bíblicos. Para mí en lo personal ha sido buena y espero que también para ustedes lo haya sido. Hoy vamos a terminar con el proceso de llegar a ser como Cristo y vamos a estar mirando la tercera parte. Ahora, quizás usted se preguntará, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estudiar a partir de la próxima semana? Bueno, a partir de la próxima semana vamos a comenzar una nueva serie que se llama ¿Por qué somos bautistas? Y vamos a estar mirando, hermano, cuáles son los principios bautistas, de dónde surge nuestra denominación, por qué somos bautistas y qué es lo que nos distingue de las demás denominaciones. Quiero animarle, hermano, a que usted haga el tiempo y el espacio para venir. La primera clase va a ser prácticamente una clase de historia, porque vamos a estar mirando de dónde surge la iglesia bautista. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben de dónde surge y cuándo surge la iglesia bautista? Ok. ¿Cuántos de ustedes saben por qué somos bautistas? ¿Cuántos de ustedes saben cuáles son los principios que distinguen a la iglesia bautista de las demás denominaciones? Las 5 solas nos identifica como iglesia protestante, pero como bautista específicamente hay principios bíblicos que nos distinguen. Y le hago esta pregunta, hermano, para ilustrar la necesidad que todos tenemos de venir, ¿verdad?, a estos estudios bíblicos para que podamos aprender. Porque dice la Biblia, hermano, que nosotros debemos de saber, estar preparados para dar defensa de nuestra fe a todos aquellos que nos pregunten. Amén, hermanos. Quiero animarles a que haga tiempo para venir y participar con nosotros en esta serie. Venga listo para tomar notas, hermanos, porque va a ser muy, muy interesante y muy buena para nosotros, hermanos. Una de las cosas principales que distingue a un bautista es que el elemento del bautista viene siendo, está basada en la Biblia. La iglesia es todo lo que enseña. La iglesia de los bautistas está basada en la Escritura. La familia de Cristo. Amén. Y ese principio, hermano, solamente le adelanto, eso de que lo que el hermano está diciendo, hermano, se resume en un principio bautista que se llama la autoridad de las Escrituras. Eso es algo que distingue a los bautistas, pero no, quiero animarle, hermano, para que venga, porque hay varios y va a ser bueno para nosotros como iglesia, para que nosotros podamos explicar a otras personas cuando nos preguntan y para que podamos, hermanos, profundizar en nuestro conocimiento bíblico. Ahora bien, hoy, hermanos, vamos a terminar con esta serie y quiero invitarles a leer Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cuando cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Este es el pasaje, hermanos, que nos ha estado guiando en esta última parte de nuestra serie, siendo transformados a su imagen. Y ya por 2 semanas hemos estado mirando, hermano, el proceso de llegar a ser como Cristo. Y quiero preguntarles, hermano, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo luce este proceso? ¿En qué consiste este proceso? ¿Cómo es que somos transformados a la imagen de Cristo? Y la razón por la cual yo enfatizo esto, hermano, es porque yo quiero que usted entienda que cada vez que nosotros escuchamos la expresión
o escuchamos a algún hermano orar, transfórmanos, Señor, a la imagen de Cristo, o moldéanos a la imagen de Cristo. Eso no es un concepto filosófico, eso no es, hermano, algo místico que estamos diciendo. ¿Sí entienden lo que quiero decirle, hermano? Es algo, un proceso, hermano, tangible que pasa en la vida de los cristianos, y Dios ha establecido cómo ese proceso va a ocurrir. Ahora, ¿cómo somos nosotros transformados a la imagen de Cristo? ¿Cuáles son las cosas que hemos visto acerca de esto? Somos transformados, muy bien, hermano, por la gloria de Dios. Y el pasaje que nos enseña claramente eso es 2 Corintios 3, 18. ¿Y dónde vemos la gloria de Dios, hermanos? En su palabra. De manera, hermanos, que si nosotros queremos ser transformados a la imagen de Cristo, necesitamos, hermanos, y somos transformados por medio de su gloria, y su gloria la podemos ver en su palabra. Eso implica que si queremos ser transformados a la imagen de Cristo, necesitamos, ¿qué cosa? Pasar tiempo en la palabra. Hermanos, la matemática es una ciencia exacta. Aquí en Estados Unidos, en México, en Alaska, en cualquier parte del mundo, 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Esto que te voy a decir ahora, hermano, es también una ciencia, prácticamente una ciencia exacta. Muéstrame un cristiano que no crece en el conocimiento de Dios y no avanza en su proceso de santificación, y yo te enseñaré un cristiano que no pasa tiempo en la palabra de Dios. Porque es inevitable. Porque a medida que somos expuestos a la palabra de Dios, hermano, somos transformados por la gloria de Dios. El Espíritu de Dios, que es el agente de la santificación, aplica, hermano, lo que aprendemos en nuestra vida y somos transformados. Nuestra mente es renovada por la gloria de Dios. Es como, ¿se acuerda el ejemplo que le puse en la playa? Si una persona muy blanca se pasa un día entero en la playa, ¿cómo va a llegar por la tarde a la casa? Quemado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuvo todo el día expuesto al sol. De la misma manera, si nosotros somos expuestos a la gloria de Dios, vamos a ser inevitablemente transformados. No todos los cristianos crecemos de la misma manera. No todos los cristianos, hermanos, avanzamos al mismo paso en el proceso de santificación, pero sí todos los cristianos crecemos. Y la razón, uno de los obstáculos por los cuales nuestro crecimiento es lento muchas veces, ¿por qué lo que es? Porque no pasamos suficiente tiempo en la palabra de Dios. Ahora, vimos también que somos transformados por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, y esa es la obra de Dios en la santificación. Pero también vimos el miércoles pasado que nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra santificación. ¿Cuál es esa responsabilidad que tenemos? Ahí vamos, eso es lo que vamos a ver hoy. Vimos, hermano, que necesitamos oír la palabra de Dios. Y la disciplina de oír la palabra de Dios es, hermano, implica ¿qué cosa? Prestar atención. Debemos cuando leemos la palabra de Dios, debemos prestar atención a lo que estamos leyendo. Cuando estamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios, necesitamos hacer ¿qué cosa? Oír con atención. ¿Qué es lo que dice Mateo 7:24, hermano? El pasaje que leímos. Cualquiera que oye mis palabras. ¿Cómo termina el mensaje de Jesucristo a cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis, hermano? ¿Cómo termina? Todos los mensajes, cada uno de estos 7 mensajes son diferentes, pero los 7 terminan de la misma manera. ¿Cómo terminan, hermano?
El que tenga oídos, ¿para qué? Para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Espíritu habla a la iglesia a través de ¿qué? Del ministerio de la predicación de la palabra. Amén, hermanos. Cada vez que, si queremos ser transformados, ser renovados en nuestro entendimiento, necesitamos, hermanos, ejercitarnos en la disciplina de oír. Y la disciplina de oír implica prestar atención cuando Dios está hablando a nuestra vida a través de su palabra. Amén, hermanos. Ahora, una cosa quiero decirle, hermanos. Es importante que nosotros oremos para que el Señor nos ayude a aplicar estas verdades. Y yo oro, hermano, y espero en el Señor que esto que usted ha estado aprendiendo, por lo menos en esta última semana, usted lo haya estado aplicando. Porque dice la Biblia, hermano, yo quiero, y esto, hermano, es una verdad que primero yo me la aplico a mí. Pero dice la Biblia que cualquiera que oye mis palabras y no las pone en práctica, es semejante al hombre que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la arena. Hermano, es una muy mala decisión escuchar y no poner en práctica. Yo espero que estas verdades usted y yo podamos poner en práctica en nuestra comunión con el Señor, para que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Hermano, vimos también, terminamos el miércoles pasado con la segunda parte de esta disciplina de oír. ¿Cuál es la segunda parte de la disciplina de oír? Meditación. Necesitamos, hermano, meditar, no solamente leer, sino meditar en la palabra de Dios. Hermanos, se recuerda que le decía, la razón por la cual muchas veces nosotros olvidamos o no memorizamos la Escritura es porque nosotros no meditamos en la Escritura. Porque cuando leemos así de carrera. Y muchas veces leemos, hermano, para calmar nuestra conciencia de que ya leí la Biblia. ¿Sí me pueden entender lo que les estoy diciendo, hermano? O la leemos simplemente porque ya estamos, es una costumbre, un hábito. Pero cuando leemos la palabra de Dios debemos de meditar en lo que estamos leyendo. Debemos leer con atención y meditar en lo que estamos leyendo para que podamos ser renovados en nuestro entendimiento. ¿Cuál es el propósito de la meditación? Bueno, el propósito de la meditación en la Escritura, hermano, es ayudarnos a contemplar la gloria de Dios y ser renovados en nuestro entendimiento por medio de ella. ¿Cuál es el propósito por el cual debemos meditar? Para poder contemplar la gloria de Dios y ser renovados en nuestro entendimiento por medio de ella. Y ahí fue donde nos quedamos el miércoles pasado. Ahora bien, quiero, hermano, que mires nuevamente 2 Corintios 3:18. Dice este pasaje de la Escritura, pero nosotros todos, una vez más, ¿quiénes somos todos? Los cristianos. Pablo le está hablando a cristianos, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Recuerda, hermano, cada vez que te leo este pasaje siempre te voy a hacer la misma aclaración y el mismo énfasis. Fíjate que dice, estamos siendo transformados. No dice, fuimos transformados o seremos transformados, sino estamos siendo transformados. Y eso habla de que la santificación, ¿qué cosa es? Un proceso que es progresivo. Y vamos progresando en ese proceso a la medida que somos expuestos a la fuente de la gloria de Dios, que es su palabra. Ahora bien, fíjate en esta expresión, hermano. Dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando. Contemplando. ¿De qué habla ahí, hermano? Esa palabra habla precisamente de meditar. ¿Usted está de acuerdo, hermano, conmigo en que una cosa es ver y otra cosa es contemplar? Y otra cosa es observar, ¿verdad? Porque cuando yo veo algo, no es lo mismo ver, ¿verdad? Así de carrera, a cuando usted dedica tiempo a observar, a contemplar
los detalles de lo que usted tiene delante. ¿Verdad? Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que tú y yo, para ser renovados en nuestra mente, para ser transformados, necesitamos contemplar, meditar en la palabra de Dios. Quiero que mires conmigo algunos textos bíblicos. Un hermano va a buscar Proverbios 3:1, otro va a buscar Salmo 119, verso 15 al 16, el verso 97 y el verso 103, y otro hermano va a buscar Josué capítulo 1, verso 8. Proverbios 3:1, hermano. Sí, hermano, por favor. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde muy bien. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Así, hermano, sí. Fíjate lo que dice aquí. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Yo quiero que usted grabe y marque ese texto en su Biblia, porque más adelante, hermano, vamos a poder entenderlo un poquito mejor y va a ver la relación que tiene con este tema. Pero obviamente, el verso 3, hermano, ¿es una sugerencia o es un imperativo? El verso 1, perdón, ¿es una sugerencia o es un imperativo? Es un imperativo. Dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíjate la relación que hay en el texto entre no olvidar las enseñanzas del Señor y obedecer su palabra. ¿Sí puedes ver la relación que hay, hermano? Dice, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, para no olvidarnos de la enseñanza de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Leer su palabra y ¿qué más? Meditarla, hermano, meditar en ella. Mira el Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer un hermano que lee el verso 15 al 16, verso 97 y verso 103. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. No, Salmo 119, 119 aquí. 15 al 16. No, hermano. Está bien ese texto. Está bien, sí, no. ¿Qué texto usted tiene ahí, hermano? Yo tengo 119, 15 y 16. Esta versión. Ok, léala a ver. Dice, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra del Señor hace por proeza. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentía. No, déjeme ver un momentico, hermano. Permítame. Hago un alto ahí y mire, vamos a leer este texto. Dice, meditaré ¿en qué?
en tus preceptos y consideraré tus caminos. ¿Y cuál es el resultado de ello, hermano? Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Recuerda Proverbios 3:1 que dice: hijo mío, no te olvides de mi palabra. ¿Cómo el Salmo 119 nos dice que podemos lograr eso? Meditando y considerando la palabra de Dios. Y eso implica que necesitamos pasar, ¿qué cosa? Tiempo en la palabra. Ahora, fíjate, hermano, mira la belleza de ese versículo. Dice: meditaré, ¿en qué? En tus preceptos y consideraré, ¿qué cosa? Tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Y me deleitaré, ¿en qué? En tus estatutos. Hermanos, usted sabe, ahí está el secreto. La razón por la cual nosotros no encontramos deleite muchas veces en leer la palabra de Dios. En pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque no meditamos en ella. Porque la leemos a la corrida y no vemos la gloria de Dios en su palabra. Y por eso muchas veces, hermano, hermano, no nos es deleitoso. Usted quiere deleitarse en el Señor, medita en la palabra de Dios. ¿Quieres obedecer al Señor, crecer en obediencia? Medita, considera la palabra de Dios. Hermano, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que usted está caminando en la laguna, ¿verdad? Está haciendo ejercicio en la laguna, caminando. Y de momento, hermano, usted siente una explosión enorme. Y usted ve una bola de candela que llega, hermano, hasta las nubes, prácticamente. Y mucho humo. ¿Qué usted hace, hermano? Usted sigue caminando. Mira lo que pasó. Y usted sigue caminando. No, ¿qué usted hace? ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde vino? ¿Hacemos eso, sí o no, hermano? ¿Cuánto más, hermano? Cuando estamos mirando como en un espejo la gloria de Dios en su palabra. ¿Cómo no debemos de parar y meditar en lo que estamos leyendo? Hermano. Pero por ejemplo, hermano, para lograr eso hay muchos factores. No estar muy cansado, ni tener mucho sueño, ni que sea una hora, que sea 5 minutos para irme a tal parte, ni que sea un día que hay mucho relajo o que hay mucha gente, ni que sea una cosa, un tiempo que yo sé que voy a salir de viaje, por ejemplo. Entonces, no, nada de eso tiene que intervenir. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder lograr esa meditación, tenemos que tener mente, cuerpo y alma en una misma línea, porque no podemos tener el pensamiento en los frijoles, ni el pensamiento en que voy a comer a mi hijo, ni el pensamiento que ya es tarde porque ya no tengo que trabajar. Ningún factor tiene que intervenir en eso. Y estoy de acuerdo con usted. ¿Usted sabe cómo podemos resumir eso que usted ha dicho? Para lograr esto, hermano, tenemos que tener en orden nuestras prioridades. Mira la reacción en cadena. Porque no leemos la palabra de Dios, no meditamos en ella, y no podemos ver la gloria de Dios en su palabra porque no meditamos en ella. No nos deleitamos leyendo la palabra de Dios. Y al no deleitarnos en leer la palabra de Dios y meditar en ella, no va a ser una prioridad para mí leer la palabra de Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? ¿Cómo es un ciclo? Y porque no es una prioridad, no voy a dedicar tiempo a meditar en ella. Porque no medito en ella, no me deleito en ella. Porque no me deleito en ella, no es mi prioridad. Porque no es mi prioridad, no medito en ella. Porque no medito en ella, no es mi prioridad. Y así, hermano, ves el ciclo, hermano. La razón, hermano, si nosotros queremos crecer en nuestro conocimiento de Dios y que queremos crecer en santificación, tú y yo necesitamos, hermano, dedicar tiempo a leer y a meditar en la palabra de Dios.
y orar al Señor para que Dios nos conceda ver su gloria, para que podamos deleitarnos en ella, hermano, y podamos pasar tiempo, que no sea una carga, sino un deleite, venir a la palabra de Dios, hermano. Comenté yo de que yo trabajaba en la mina, trabajaba un dinero de esa, llegar temprano, traerme la responsabilidad. Todos tratábamos por llegar temprano, llegar 5 minutos antes de la hora de entrada, para agarrar ese premio. Entonces, tenemos que tener esa disciplina. Si yo escojo 20 minutos para leer la Biblia, esos 20 minutos son 20 minutos, pero de pura calidad. Exacto. Porque este es el detalle, hermano. Y yo sé, yo no quiero parecer insensible en esto que voy a decir. Pero Dios en su sabiduría, porque a veces uno piensa y uno se justifica, pero uno no piensa a veces en las implicaciones que tienen, las justificaciones que nosotros nos damos nosotros mismos. Nosotros tenemos 24 horas durante el día que Dios nos da. Ahora bien, si yo digo, yo no tengo tiempo para leer la Biblia y orar, porque como dice la hermana, a lo mejor estoy muy cansado, a lo mejor, ¿sabe? Muchos factores. Digo, yo no tuve tiempo, no tengo tiempo para orar y leer la Biblia. ¿Usted sabe cuál es la implicación directa de lo que estoy diciendo? Dos cosas. ¿Y cuál de las dos más malas? La primera implicación es que yo no estoy administrando bien el tiempo que Dios me ha dado. Porque Dios nos ha dado 24 horas para que en esas 24 horas dediquemos tiempo a orar, leer la Biblia, deleitarnos en Él, trabajar, pasar tiempo con nuestra familia, dormir, descansar y al otro día hacer lo mismo. Si no nos da tiempo es porque no estamos administrando un recurso que Dios nos ha dado. Y la otra implicación de decir no tengo tiempo, y esta es peor todavía, yo lo que estoy implicando es que Dios no es lo suficientemente sabio. Porque si Dios se equivocó al darme solamente 24 horas en un día. Él tenía que haberse dado cuenta que 24 horas al día no eran suficientes para yo hacer todo lo que tengo que hacer. ¿Sí ve la implicación de lo que decir no tengo tiempo para leer la Biblia? O para orar. Estamos implicando dos cosas. Hermano, yo no estoy, fíjese, esa verdad me confronta a mí primero. Yo no estoy aquí, como tu pastor, yo te exhorto. Hermano, no, si usted pone esa excusa, no la ponga más. Porque tiempo tenemos. ¿Usted sabe cuándo no va a tener tiempo? ¿Usted sabe cuándo no va a tener tiempo para leer la Biblia ni orar? El día que no tenga tiempo ni para cocinar, ni para limpiar, ni para ir al trabajo, porque ese día tu amor y tu odio y tu celo terminaron. Porque el Señor te llamó a su presencia. Pero esa cosa que dice usted lo segundo, eso prácticamente es algo de que un cristiano no podría decir. No lo decimos con palabras, pero lo implicamos, Ariela. Porque cuando yo digo, no tengo tiempo para leer la Biblia, la implicación directa de eso es, Dios no es lo suficientemente sabio. Porque si Dios hubiera sido suficientemente sabio, no me hubiera dado 24 horas solamente. Me hubiera dado 30. Pero ¿sabes qué, hermana? Si nos da 30, ¿qué vamos a decir al final? Cuando tengamos un día de 30 horas, ¿qué vamos a decir? No tengo tiempo. Son las implicaciones, no lo decimos directamente, pero son las implicaciones. Es lo mismo que cuando Adán y Eva, hermana, pecaron. ¿Qué le dijo Dios a Adán al Señor? La mujer que me diste, directamente le estaba echando la culpa a la mujer. Pero la implicación de lo que Adán estaba diciendo era, si tú no me hubieras dado la mujer, esto no hubiera pasado. Cuando nosotros decimos, no tengo tiempo, lo que estamos implicando es Dios no es suficientemente sabio. Bueno, no, un momentico, hermana. No es que, yo no digo, hay cristianos que lo dicen, pero usted sabe dónde está el problema. Que nosotros decimos las cosas a veces sin pensar en lo que estamos diciendo. Y las implicaciones de lo que estoy diciendo. Ese es nuestro problema. Porque nosotros, en nuestra humanidad, Ariela,
pensamos muchas veces. O sea, nuestra tendencia es justificarnos. Pero en lo que nos justificamos, nosotros muchas veces no pensamos en lo que decimos. Nuestras palabras nos hacen pecar. Por eso la Biblia nos dice que debemos poner guarda en nuestra boca. Porque decimos cosas que no sabemos, no entendemos las implicaciones de lo que estamos diciendo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ok, vamos a seguir, hermano, porque se nos va el tiempo. Déjeme adelantar. Mire, vamos a hacer una cosa. No vamos a leer Josué 1.8, pero vamos a terminar de leer los versículos del Salmo. Salmo 119, ya leímos el 15 al 16. Vamos a leer, hermano, el verso 97 y 103. 97, ¿quién lo quiere leer? Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, lea el 103 también, hermana. Dice el 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Fíjate, gracias, hermana, puede sentarse. Dice, verso 97, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el salmista? No está diciendo, hermano, ¿cuánto amo yo tu ley? Por tanto, yo todo el día la estoy leyendo. No, todo el día ella es mi meditación. Amados hermanos, lo que está diciendo el salmista es que porque él ama la ley de Dios, él en su mente tenía todo el tiempo la palabra de Dios. Y él meditaba, en otras palabras, él interpretaba su vida, sus circunstancias a la luz ¿de qué? De la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo de cómo esto luce. Por ejemplo, ahora el hermano Requio me dice, voy a poner el ejemplo de Jesús. Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, tírate de haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo Cristo? No, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ok, si eres el Hijo de Dios, tírate del templo, del techo del templo, porque escrito está, mandará su sangre acerca de ti que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropezará en piedra. No, Satanás, porque escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dice que le mostró los reinos del mundo. Aleluya. No, yo me gozo en la manera en que Cristo le responde y nos enseña cómo responder. Dice, todo esto te mostraré, te daré si postrado me adorares. ¿Y qué respondió Cristo? No, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios solo adorarás. Hermano, eso es meditar todo el día en la palabra de Dios. ¿Por qué Cristo pudo responder de esa manera? Porque Cristo conocía la palabra. Y usted quizás puede decir, pero pastor, es que Cristo es Dios. Sí, hermano, tú y yo, Cristo es Dios y obviamente Él es el autor de la palabra, pero tú y yo también podemos memorizar la palabra cuando meditamos en ella. ¿Usted sabe por qué el salmista meditaba todo el día en la palabra de Dios? Porque él amaba la palabra de Dios. Sí, hermano. Conocer la palabra en el diario vivir de cada uno de nosotros, por ejemplo, en el desarrollo de nuestras cosas. Por ejemplo, un trabajador que se levanta y va a hacer sus labores, entonces se le ponen oportunidades de hacer cosas que no son debidas. Como esa persona conoce la palabra, ahí está meditando. Por ejemplo, si sobraron algunas cosas que ya no se usaron, y dice, pero para mi casa. Así. Entonces, decir, no, pues esto no es mío. Entonces también al momento de estar manejando dinero, una persona que está manejando dinero en un banco, en cualquier parte, una persona que le dio $20 más, $100 más, entonces
la persona conoce la palabra, va a decir, este dinero no es mío, sobró. Exacto. Entonces, ahí hay una meditación. Y meditamos, exacto, meditamos en la... Por ejemplo, el trabajo que hace cualquier persona, ya sea de mecánico, de construcción, de todo. Todos saben cuando hacen su trabajo, cuándo están haciendo bien las cosas y cuándo Y todo, exacto, y todos nosotros, y ahí, hermanas, nosotros aplicamos, meditamos la palabra de Dios y eso tiene un impacto en cómo nosotros vivimos. Ahora, vamos a hacer algo, hermano, porque el tiempo se nos fue, me quedan aproximadamente 9 minutos para terminar y quiero terminar con esta serie. Sobre lo que vamos a ver ahora, a partir de ahora, le voy a dar rápido, hermano, no vamos a verlo todo, pero quiero que apunte algo que te voy a estar dando. Mira, quiero, hermano, mostrarte cómo enseñarte un momentico cuáles son los aspectos de la meditación. O sea, ya sabemos que la disciplina de oír la palabra de Dios implica prestar atención y meditar. Y vemos, hermano, ya leímos estos textos de la Escritura, que entre paréntesis, hermano, cuando yo leo estos textos de la Escritura que acabamos de leer, usted sabe lo que eso nos debe llevar, por lo menos, ¿sabe lo que eso provoca en mí? La necesidad de pedirle perdón al Señor, porque estos textos que acabamos de leer se leen muy bien, pero me confrontan a mí con mi pecado. ¿Usted sabe por qué? Porque al leer estos textos yo me doy cuenta que yo no todo el tiempo amo la palabra de Dios. No todo el tiempo ella es mi deleite. Y eso se pone manifiesto en el hecho en que batallamos para meditar en ella. Y esto debe llevarnos a nosotros en esta noche a decirle, Señor, ayúdanos. Perdóname y ayúdanos. Pon en mí amor. Abre mis ojos para ver la gloria de tu palabra, para yo poder deleitarme en ella, para yo poder amarla, para yo poder obedecerla. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo meditamos en la palabra de Dios? Hay 3 aspectos, hermanos, de la meditación en la palabra de Dios que quiero compartir contigo. El primero es, para poder meditar en la palabra de Dios, hermanos, es necesario memorizar el pasaje de la Escritura. Dedica tiempo a memorizar la Escritura. Cuando leas, hermano, un pasaje de la Escritura, un capítulo de la Biblia, van a haber pasajes, hermano, en los que el Señor va a hablar claramente a tu vida. Memoriza ese pasaje. Memoriza el pasaje de la Escritura. El otro aspecto es, estudie el pasaje de la Escritura. Para que usted pueda entender, hermano, lo que usted está leyendo. Y por último, aplique el pasaje de la Escritura. Estos son 3 aspectos básicos de la meditación en la Escritura. Memorice el pasaje, estudie el pasaje, aplique el pasaje de la Escritura. Sí, hermano, una pregunta rápidamente. ¿Sí entienden ustedes la diferencia entre estudiar y aplicar? Cuando yo estudio el pasaje de la Biblia, yo estoy interpretando la Escritura. Estoy observándola y la estoy interpretando. Y una vez que yo sé lo que el pasaje me está diciendo, una vez que yo entiendo lo que el pasaje está diciendo, una vez que yo veo la gloria de Dios en el pasaje, entonces ahora lo próximo es cómo esta verdad de Dios afecta la manera en que yo voy a vivir. ¿Sí ve la diferencia entre estudiar y aplicar? Ahora bien, mira, te voy a poner un pequeño ejemplo, rápidamente. Dios es amor. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Yo creo que ese es el atributo más popular de Dios. Hasta las moscas, hasta los inconversos saben que Dios es amor. Ahora mira, de esta verdad yo leo la Biblia, yo estoy leyendo la Biblia y yo contemplo en la Biblia la gloria de Dios, la perfección de Dios. Una de las perfecciones de Dios, que Dios es amor. Ahora, de ese atributo de Dios, que es parte de la gloria de Dios, se desprende un mandamiento y un principio. ¿Cuál es el mandamiento que se desprende de ese atributo de Dios? Porque Dios es amor, Dios demanda de nosotros que nosotros lo amemos a Él con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si ves cómo
¿Cómo se desprende un mandamiento? Ahora, se desprende un principio. Porque Dios es amor y el amor de Dios es inmenso, porque Dios es inmenso, porque el amor de Dios es inescrutable, no podemos entenderlo a plenitud. Se desprende un principio, porque el amor de Dios es eterno, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Si ves el mandamiento y ves el principio, ¿sí lo puedes ver, hermano? Ahora, de ese mandamiento y de ese principio se desprende una convicción, algo que yo sé, un conjunto de certezas que influyen mi vida, que informan la manera en que yo vivo. ¿Cuál es la convicción que se desprende de la verdad de que Dios es amor? La convicción de que a pesar de que mis circunstancias sean contrarias, sean adversas, yo sé que el amor de Dios para mi vida es invariable, porque Dios es amor. Yo no voy a poner en duda el amor de Dios, porque yo sé que Dios es amor. Y otra convicción que se desprende de ahí es porque Dios es amor y Él demanda que yo lo ame a Él con toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda mi mente, mi corazón y mi fuerza, y a mi prójimo como a mí mismo. De eso se desprende una convicción. Yo voy a crecer en mi obediencia a Dios, porque creciendo en mi obediencia a Dios, yo crezco en mi amor por Dios. Yo voy a dar frutos con la ayuda de Dios, de que amo a Dios. Y de esa convicción se desprenden, ¿qué cosa? Patrones de conducta que reflejan mis convicciones. Porque yo sé que Dios es amor, yo voy a parar, y voy a poner este ejemplo, yo voy a parar de chismear de requio, porque Dios es amor, yo tengo que amar a requio, porque Dios me demanda de mí que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. Amén, hermanos. Ok, ¿sí entienden? ¿Ven cómo el hecho de que Dios es amor afecta a nuestra vida? Afecta, se prende un mandamiento, un principio, una convicción, y de esa convicción surgen patrones de conducta. Vamos a dejar de chismear, vamos a servirnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero ¿verdad que cuando nosotros pensamos en el amor de Dios, lo pensamos solamente para nosotros? Y no entendemos muchas veces cómo eso afecta la manera en que nosotros nos tratamos unos a otros. ¿Usted sabe cuál era el problema? ¿Cuál era el perfecto ejemplo de eso? La iglesia de los Corintios. Porque la iglesia de los Corintios sabía que Dios es amor, pero ellos no estaban viviendo acorde a esa verdad. Por eso Pablo le escribe en 1 Corintios 13. Porque era una iglesia que no reflejaba el amor de Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ok, hermano, vamos a... Lo otro que quiero decirte, hermano, para terminar, es que necesitamos, hermano, para poder ser transformados a la imagen de Cristo, necesitamos ¿qué cosa? Ejercitarnos en la disciplina de oír. La disciplina de oír implica prestar atención y meditar en la palabra de Dios, pero también necesitamos, por último, hermano, aplicarla. Nuestra responsabilidad, hermano, necesitamos ponerla en práctica, obedecerla, como decía la hermana Juanita al principio. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La sabiduría está en escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, obedecerla. Porque dice la Biblia, hermano, que para Él es más importante la obediencia que el sacrificio. Dios demanda obediencia de nosotros. Pero para obedecer la palabra de Dios tenemos que oírla y tenemos que meditarla. Amén. Para que podamos crecer en nuestro deleite en el Señor, podamos deleitarnos en ella y podamos crecer en nuestro amor por Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar, hermanos, en oración. Hermano Martín, nos despide en oración, por favor. Amén, Señor. Ahora, Señor, damos gracias por este estudio
usted fuera con el barro, fuera responsable, que no se quiere.